Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas noches a la hora que nos vean. Sean bienvenidos a este nuevo programa. Para mí, personalmente, un programa muy especial. Estamos con nuestra primera invitada política en este programa. Hemos tenido otros invitados, estudiantes, hemos tenido debates, pero para mí este programa es especial, ya que voy a presentar a una mujer increíble, a una gran persona con un alma espectacular. Quiero presentarles a la gran Carla Mares. Estimada Carla, muchas gracias por venir el día de hoy. Para mí es especial porque le voy a decir a la audiencia el motivo por el cual para mí es especial. Eh, yo no tengo ningún remilgo en decir que esta no es la primera vez en que la entrevisto. La he entrevistado en otro programa. eh, y lo peculiar de esto es que en privado yo ya le mencioné anteriormente el sentimiento de gratitud que tengo hacia usted. Yo le he llamado con anterioridad una especie de madrina, una mamá política, por así decirlo, porque usted me ha ayudado y me ha acompañado en muchas experiencias que he tenido a lo largo de estos meses. Y para mí es importante tenerla acá como primera invitada. Es muy bonito tenerla como primera invitada justamente por ello. Porque es una persona que ha causado en mí un gran impacto positivo en todos los aspectos de mi vida, sobre todo en el profesional, político, académico. Y eso es lo primero con lo que quiero empezar, ¿no? Porque quiero que la gente sepa quién es Carla Mares. Y fuera de que es una gran abogada, fuera de que ha sido una excelente política con votos muy altos, yo no la veo a Carla Mares como una política, como una abogada, sino la veo como mi madrina, mi madre política, la que me ha acurrucado y me ha lanzado con abrazos, acompañándome a este mundo, ¿no? Y le agradezco mucho por estar acá. Así que, Carla, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? ¿Cómo está el día de hoy? Nada, estoy muy contenta, Takeshi, por esta invitación, por volverte a ver. Después de, Sí, y sí, ya conduciendo este programa que me parece va a tener muchísima audiencia, ya la tiene, pero va a ir llenándose mucho más de seguidores tu canal. Creo que es un espacio llevado por un joven talentoso, con propósito y con una visión de país que me parece interesante comunicar a través de esas entrevistas que haces, a través de las discusiones con jóvenes que puedas fomentar. Yo creo que los jóvenes tienen que hablar, los jóvenes tienen que alzar su voz y los jóvenes tienen que dar un paso hacia adelante, porque creo que hay necesidad imperiosa de cambiar los distintos escenarios, no solo el político, sino otros también, en los que ustedes puedan ser protagonistas de un cambio real. Creo que han dicho muchas sí, cosas en estas elecciones hemos sido y una cantidad bastante alta de votos, ¿no? sí, y yo creo que mayoritariamente han votado por un cambio, por el Sí, por candidato que supuesto. fuese, pero un candidato Con la idea de, con idea de cambio. con la Y idea me de cambio. parece que sí, eso es algo que tenemos que anotar. Que como pequeño paréntesis, uno de los primeros programas que hemos tenido acá ha sido criticando al señor Jorge Nieto. No sé si usted me acompaña con la crítica o tal vez es un poco más tolerante con ello, pero para mí, la gente que ha votado por Jorge Nieto votaba porque pensaba que era un político, un outsider, en el sentido de que no estaba embarrándose o no se quería embarrar. Y luego con sus actitudes, su pensamiento, su comunicación, dijo cosas totalmente contrarias a lo que la gente pensó que era, ¿no? Ya lo mostró más como un calculador político, cosa que no entra dentro de los parámetros de un político que piensa en el pueblo, sino piensa únicamente en él. ¿Usted qué opina de Jorge Nieto? Porque ha sido el voto de los jóvenes. Y si es que el Sí, señor Jorge Nieto tiene escaños ahorita en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ha sido por el voto juvenil. Entonces, ¿qué piensa usted de él? correcto. Bueno, yo creo que es una persona con mucha trayectoria Mm, política, con mucha experiencia en el sector público. Él ha participado en el gobierno como ministro en dos carteras distintas en la época de PPK. Él estuvo también antes en la Municipalidad de Lima, mm, acompañando de alguna manera a través de asesorías a Susana Villarán. Y bueno, él en realidad ha participado cercanamente de toda la realidad política peruana en los últimos años, desde que él regresa de México. Y bueno, siempre tuvo, creo yo, desde que lo conozco por la televisión, digamos 2018, 2017, después que él deja de ser ministro, el afán de constituir, de formar un partido político. mm, mm. Y eso es lo que finalmente termina siendo el Partido del Buen Gobierno. Y él es una propuesta
que se presenta como de centro izquierda. Creo que hay muchos jóvenes que probablemente no conocieron demasiado quizás su pasado político, otros que quizá tuvieron más tiempo para profundizar en quién era él dentro de su trayectoria y como persona. Y bueno, se hicieron los ciegos, ¿no? Como dicen que a veces el amor es présbita y le tuvieron un amor a Jorge Nieto y... Sí, yo creo que... Si usted hubiera votado por Jorge Nieto pensando que es el cambio, ¿estaría decepcionada de su actitud? No, yo no creo en el endose, Takeshi. Mm. Por lo tanto, si él invocó a través de su partido político a anular el voto o viciarlo, bueno, de repente él con cierta expectativa de que eso pueda tener un arrastre. Yo creo que la gente toma sus decisiones y creo que para el momento de la elección de un candidato, para ser autoridad, no sé hasta qué punto nos llevamos por el endose de votos de uno de los candidatos que quizá fue mi preferido. Yo honestamente no creo, por lo menos es lo que nos ha mostrado. El nivel de nulo viciado ha sido un porcentaje similar al de otras elecciones. Sí. Creo que los otros candidatos han tomado posiciones más bien personales y han dicho lo que iban a hacer. De hecho, vemos el partido de Marisol Perestello. Ella dijo claramente que ella iba a votar nulo viciado, pero sin embargo su partido político pronunció públicamente que iba a adherirse a la candidatura de Sánchez. Entonces, yo creo que han habido distintos modelos y creo que debemos votar por personas, pero por personas con planes de gobierno o ideas que para nosotros son las mejores para el país y para los peruanos. Entonces, si eso es así, me parece que los candidatos deben ser evaluados bajo esos criterios. Que bueno, hablando de planes de gobierno, ya para ir entrando más o menos en lo que ha sido la campaña, usted ha encabezado el equipo técnico que ha creado el plan de gobierno, sí creo. La primera vez que la entrevisté, se lo comenté, incluso estaba por ahí en YouTube, yo me fui, expulgué, comenté, estuve investigando sobre usted, a ver si que le encontraba alguito, y no encontré nada. Y dije, oye, ¿qué pasó? La primera vez que veo un político así que no tiene nada. Y dije, tal vez, ¿no? A Voz Populi me pueden decir algo. Me fui a preguntar a amigos ahí de la Pacífico, ¿no? Una especie de sotoboche, y tampoco encontré nada. Y más bien me daban muy buenos comentarios suyos. Y ya ahorita que la conozco, yo lo único que tengo que hacer es multiplicar esos comentarios positivos. Y eso se suma a su gran capacidad técnica que tuvo al momento de liderar, que para muchos fue el mejor plan de gobierno presentado en estas elecciones presidenciales. ¿Cómo se creó esa mesa? ¿Cómo se lideró el equipo técnico de Sí Creo? Bueno, en realidad es un trabajo en equipo, es un trabajo que también se hizo convocando en distintos espacios a actores del país, como por ejemplo sindicatos, gremios, asociaciones. Nos hemos reunido con distintos empresarios, también exfuncionarios públicos. ¿Puede por ahí lanzar algún nombrecito? Y no, porque eran reuniones, digamos, que se concertaban de manera directa y yo te digo una cosa, habían muchas reuniones que incluso algunas asociaciones, por ejemplo, empresariales, nos decían que se estaban reuniendo con todos aquellos equipos de plan de gobierno que quisieran escuchar un poco cuál era la realidad que ellos querían transmitir para poder acogerlas y quizá diseñar algunas estrategias de trabajo en conjunto. Con lo cual yo creo que ese estar en contacto directo con quienes son actores que tienen que decir algo, aportar algo, es sumamente valioso. Y ya depende de la visión del político o del técnico que escucha para poder acogerlos y darles forma. Y en el caso del partido Sí Creo, me parece que las reformas que se proponían eran reformas de segunda generación, pero siempre atendiendo al peruano de a pie, claro, al ciudadano que quiere trabajar y que solo necesita que el Estado le dé las oportunidades para hacerlo. Entonces, esa yo creo que fue la mirada, si pudiese resumirla de alguna manera, de todo el plan de gobierno. O sea, queríamos reformas reales y profundas, por ejemplo, del sistema tributario. Queríamos planteábamos, mejor dicho,
una nueva regionalización con macroregiones y no lo que hoy tenemos, que es un falso proceso de regionalización, que finalmente estamos viendo cuáles son los frutos en esta elección claramente, ¿no? De Lima contra las provincias o Claro. provincias contra Lima, bueno, en fin, un enfrentamiento que a mí me parece inútil porque además muchas de las competencias que tienen las regiones no se ejercen pese a que se tienen. Y muchas veces los ciudadanos de provincia o de esas regiones piensan que es Lima la que no llega a atenderlos. Y realmente esos servicios de salud, de educación, que son los prioritarios para cualquier persona, son llevados en gran parte por las regiones. Entonces, quienes no están haciendo su tarea no son las autoridades del gobierno nacional, sino las del gobierno regional, muy probablemente. Que es lo que mencionaba Espada cada que podía, ¿no? Que en vez de ir de arriba abajo, debería ir de abajo arriba. Y el capítulo económico del plan de gobierno de Sicreo también ha sido muy aplaudido. Sí. ¿Cómo definiría usted entonces la ideología o el dogma político del plan de gobierno de Sicreo? Bueno, infiero también de Sicreo, ¿no? ¿Cómo lo define? ¿Cuál es la corriente? Mira, nosotros nunca nos pusimos una etiqueta. Pero de por hecho, ahí un poco de todo debe tener, pero alguito de ponderar. Sí, o sea, nosotros respetábamos el capítulo el capítulo económico de la Constitución, nunca promovimos ningún cambio, efectivamente, una menor intervención del Estado, una mayor participación del privado. De hecho, quisimos extender todo lo que era obras por impuestos, no solamente a obras de infraestructura, sino también colocamos obras por salud, obras por educación. También tenían zonas económicas especiales. Correcto, zonas económicas especiales. ¿La palabra liberalismo le gusta entonces? ¿Liberales? Sí, me parece que probablemente en muchas cuestiones económicas éramos liberales. Sí, si lo quisieras posicionar en algún espacio, podríamos estar muy cerca de eso, pero siempre cuidando lo que era el cerrar las brechas. O sea, teníamos muy claro, por ejemplo, que el tema del agua potable, que en pleno siglo XXI muchos peruanos hoy, incluso en la capital, en Lima, no tienen acceso de calidad al agua potable. Nos parecía que eso debía terminar. Y una fórmula que nosotros propusimos era romper el monopolio de Sedapal. No era privatizarlo, pero sí romper el monopolio y que entre la empresa privada para poder cerrar las brechas de una manera más rápida y eficiente. Entonces, usualmente se le critica, bueno, cuando se confunden estas confusiones en el ámbito público con respecto a ideas liberales, siempre dicen, no, quiere privatizar el agua, quiere privatizar la educación, cuando hablaba del bono, que es una idea liberal increíble, que bueno, se ha aplicado en pocos países y ha funcionado muy bien. Siempre existe este problema de la gente pensando que todo ahorita automáticamente es privatizarlo y que el pobre va a seguir siendo más pobre y va a seguir teniendo menos recursos cuando usualmente es al revés. Ahora, quiero consultarle ya, hablando un poco más de la campaña, todavía estamos calientes, pasó hace menos de un mes, algunos datos nada más, que la gente lo podrá ver en la página oficial de la OMPE, así que no son datos apócrifos ni nada por el estilo. Usted sacó 47.491 votos. Ha sido la segunda más votada de la lista de senadores únicos de Sicreo. Pero no solamente eso. Ha sido una candidata muy votada a nivel nacional, más votada incluso que gente que ha entrado, ¿no? Está, por ejemplo, César Astudillo de Fuerza Popular. Usted tiene más de 20.000 votos. Lo sobrepasa por 20.000 votos. Saúl Armancanqui, de Juntos por el Perú, lo sobrepasa por más de 10.000 votos. De Walter Gago, del Partido Obras, que es senador, lo pasa por más de 12.000, 13.000 votos. ¿Qué pasó entonces? O sea, ¿qué pasó con la campaña de Sicreo? ¿Cuáles son las reflexiones que usted le denota eso? Empecemos por, dejemos lo más delicioso para el final, lo que son los problemas. Empecemos por lo bueno. ¿Cómo usted ha vivido esta campaña? Porque usted ha sido primeriza en política. Sí, es la primera vez que yo participo en política y para mí ha sido una experiencia maravillosa. Eso es lo que yo puedo decir si tuviese que decir una palabra para poder describir lo que he vivido en estos pocos meses. Y ha sido maravillosa porque he podido recoger directamente de la gente el gran sentir que tienen por un cambio. Había mucha esperanza, Takeshi, en las personas que yo veía. Sí, mucho descreimiento también.
quizá bastante indiferencia, apatía, a veces Claro. por la política. Incluso porque los discursos de los políticos, o sea, son perolatas, pues, ¿no? O sea, son discursos sin mensajes, son discursos que no tienen algo sustancial. Y, bueno, los mensajes de sí creo, y los mensajes suyos son mensajes de esperanza, ¿no? Sí, yo creo que la gente quería saber cuáles eran las propuestas. Y eso a mí me impactó mucho, porque en las primeras salidas que yo tuve hacia, en fin, hacia la provincia, hemos ido a La Libertad, a Piura, a Lambayeque, a Usted que es Ica. chiclayana. Sí, soy chiclayana. Entonces, la gente, lo que recogía yo era que la primera pregunta que te hacían era, no qué polo me has traído, qué me ha traído usted de regalo, un gorrito, un polito, ¿no? La gente directamente preguntaba, ¿y cuáles son sus propuestas? Porque, claro, yo me presentaba como Carla Mares, Ujú. del partido Sí Creo, yo era nueva, el partido era nuevo, y bueno, la persona me decía, bueno, ¿y qué propuestas tiene? Y gente muy sencilla, gente que estaba haciendo con su carrito de canchita en la Plaza de Armas de Trujillo o en el mercadito del Lince, la señora que vendía la verdura. ¿Cuáles son tus propuestas? Entonces, yo creo que la gente estaba realmente con la gran expectativa de conocer qué cosas íbamos a ofrecerles como cambio. Y creo que la votación y el mensaje que nosotros fuimos transmitiendo de manera directa, personal, pero también a través de redes sociales, de los posts que publicábamos, de los videos, de las entrevistas que finalmente se transmitían y podían clipearse y luego, digamos, dar Dar muchas rebote vueltas para... por muchos teléfonos y gente que te escuchaba y que luego ya iba a investigar sobre ti. Me parece que eso fue algo muy potente, porque en el Perú hay 196 provincias y yo he tenido votos en 193. Ah, mira Es usted, decir, a nivel nacional llegó. prácticamente he cubierto a todas las provincias del Perú Qué y en bueno. Lima todos los distritos, obviamente. Entonces, y mi votación es más o menos pareja, es la mitad en Lima y la otra mitad en todo el Perú. Y creo que eso lo que me hace ver es que la gente sí está abierta a recibir un mensaje sincero, pero también un mensaje con propuestas. Yo creo que el equipo bueno, que ustedes han formado como sí creo, era un equipo con bastante potencial. La cabeza, que usualmente es el que más se nota, que era Carlos Spa, era una persona bastante ilustre, es una persona ínclita, es una persona intelectual. Yo creo que tenía el perfil presidenciable. Era una persona que podía bajar de un extracto a otro, podía convivir con el más pituco, como podía convivir con el de más escasos recursos, podía estar acá, podía estar allá. Me parecía que tenía un perfil muy presidenciable. Uno de los errores que he notado es que sí creo no aparecía en otros lados. Yo Mm. estuve de viaje en distintos puntos del Perú, estuve por Cusco, estuve por Tarapoto, estuve en Chiclayo, y créanme que bueno, en Chiclayo he visto uno o dos carteles tal vez de Carla Mares. No, no de Carlos de Paz, de Carla Mares. Pero luego me fui a Cusco, me fui a Tarapoto, estuve por otros lados y no veía nada. ¿Qué pasó? O sea, infiero que es porque no aceptaron la plata de la valla, del Estado, pero ¿no cree acaso que esto fue un error? Sí, o sea, en realidad la valla publicitaria es una cosa y luego otra cosa es la campaña en sí, ¿no es cierto? La campaña que puede tener distintas consideraciones. Hay gente que, por ejemplo, ha hecho campaña fundamentalmente en redes, otros que han hecho la campaña tradicional a través de carteles Ujú. o paneles publicitarios o a través de medios de comunicación o usando influencers. ¿No es cierto? Han habido distintos formatos según el público al que tú querías llegar. Lo cierto es que a mí, si tú me dijeras, ¿qué cosa crees que falló? Más que la publicidad o fórmulas publicitarias o dinero en sí, me parece que lo que falló fue el no tener candidatos a nivel nacional. Mm, Porque que fue lo si tú primero que se le tienes criticó, ¿no? candidatos a nivel nacional, son tus altavoces, son las personas que realmente te van a dar a conocer. Yo pude tener esos carteles, como bien dices, en Chiclayo, porque había gente que me conocía allí, gente de toda la vida, que apostó por mí, que creyó en mí
y que realmente hizo campaña por mí de manera voluntaria, sin nada a cambio, sin que yo tuviese que darles nada. ¿Pero por qué? Porque conocían mi trayectoria, mi vida, sabían que si estaba metiéndome en esto de la política era porque tenía un afán genuino de servir al país, de mejorar las cosas. Entonces, yo creo que si hay personas a nivel nacional que son el altavoz del candidato presidencial, eso es un efecto multiplicador increíble. Pero pareciera ser entonces que fue bastante improvisado las elecciones de este de 2026, ¿no? Porque, claro, no recuerdo, no tengo los datos en la cabeza, pero creo que ningún partido político tiene absolutamente todo el Perú lleno. Por ahí que le faltará uno que otro distrito, pero lo tiene el 98, el 99, el 90%, que es un muy buen número, ¿no? Casos como Fuerza Popular, casos como APP, bueno, por ahí Renovación, que le falta igual bastante, pero por ahí que tiene, entre otros. Pero sí creo sí tuvo, o fue uno de los partidos con menos participación a nivel nacional. ¿Qué podría entonces dar la idea de eso? ¿Que fue un paso improvisado en las elecciones del 2026? No lo sé, yo lo que conozco, porque yo soy una persona que se suma al equipo de Sí Creo cuando el partido ya está inscrito, cuando está constituido, cuando está organizado, y yo en realidad empiezo a colaborar con el partido por el plan de gobierno, Mm, porque ese fue mi trabajo, mi encargo, lo que me pidieron. ¿Cómo lo contactaron a hacer? No, yo contacté al partido. Usted contactó al Yo partido. contacté al partido, me entrevisté con una persona del partido, luego conocí a Carlos Spa, también me entrevisté con él, y bueno, me pidieron apoyo en el plan de gobierno y es así como yo empiezo a trabajar. Y luego es que me invitan a la lista al Senado. Y es allí que yo participo como candidata, pero fue algo que no estuvo planificado por mi parte Ujú. desde el inicio. Yo quería, ¿Cómo sí, fue esa conversación en casa? no, yo quería, bueno, la conversación en casa tuvo su tiempo, ¿no? Fueron unos días de De pensar pensarlo y mucho. sí, porque una cosa es campaña y estar en una lista al Senado, que es una Claro. votación a nivel nacional. Entonces, y otra cosa muy distinta era la parte técnica, uno, que a mí me gusta, dos, que yo conozco y tres, que puedo aportar de manera activa, digamos, ¿no? Y eso fue algo que también disfruté mucho en su momento. Pero luego vino la otra parte que sí supuso una reflexión previa Claro. y bueno, luego decidí aceptar esa invitación con un costo sí personal, un costo también económico, porque cada uno asumía su campaña. Y eso fue una de las cosas que justamente iba a consultar. El partido, bueno, se notó realmente en la campaña que el partido sí creo tuvo una de las campañas más, como menciona el mismo espacio, cenicienta, ¿no? ¿Cómo se movilizó eso a través de sus candidatos? O sea, en caso de usted, que la tengo acá a mi costado, ¿cómo eso, qué significó eso para usted? O sea, Sí, fue una campaña bastante austera. El partido, y sí tengo que decirlo, y lo he dicho en otras ocasiones, nunca le pidió nada a los candidatos, ni un dólar, ni un sol, por los nada, números. ni por los números, ni por estar en las listas, ni para nada. Realmente en eso quiero ser muy clara porque me parece que es algo que debería funcionar así en todos los partidos políticos. Si no lo es, bueno, es cuestión, pero eso de vender los números Ujú. y digamos, para mí es casi como que traficar con la voluntad popular, porque a veces entras en realidad Por arrastre, por arrastre y entonces, digamos, por el número que por el tienes, número con que lo cual tiene, pagas más por eso y quizá no eres la persona más idónea para estar ahí por o supuesto. por meritocracia tampoco quizá te correspondería estar ahí. Bueno, no lo sé, pero en el caso de Sí Creo, esto no ocurrió de esa manera, lo cual a mí me validó en que era algo que sí era transparente, era meritocrático. Ujú. Y lo segundo fue que tampoco nos exigieron hacer la campaña de una manera o de otra. Y yo creo que eso puede ser para bien y para mal, en el sentido de que cada uno asumía su responsabilidad como candidato, tenía iniciativa y la impulsaba desde el frente que tuviera. Algunas cosas las pudimos hacer en conjunto. Cuando fuimos a ICA, por ejemplo, cada uno
pagaba su viaje, sus comidas, y luego, bueno, ayudábamos y apoyábamos lógicamente a los candidatos de Nazca y de Ica que teníamos allí, ¿no? Entonces, hemos hecho, digamos, cuando nos fuimos hacia ese viaje al sur, tuvimos los candidatos alrededor y les impulsábamos en el trabajo que ellos estaban haciendo. Los locales que yo vi, por ejemplo, en muchos casos eran las propias casas de las familias de los candidatos que habían acondicionado la sala, el comedor, como una especie de pequeño comité, Claro. ¿no? Y bueno, eso también era bonito porque era ver que, como te digo, Takeshi, eso tiene sus pros y sus contras. Para mí, lo positivo es que el partido político y en general una campaña política no puede ser un despilfarro de dinero, porque al final el político que está haciendo ese gasto va a querer Eh, de vuelta ese Claro. dinero y multiplicado Pero por ¿cómo, 2. cómo hacer campaña entonces sin dinero? Bueno, hay también quienes te financian campañas. Yo sabes que he tenido siempre en la mente, Takeshi, y no lo tengo desde que he participado en política ahora, sino desde antes. Desde antes. Yo creo que deberíamos funcionar como funcionan en Estados Unidos. Aquí el lobby no está bien visto, se parece una mala palabra, pero Claro. el lobby no es otra cosa que public affairs, o sea, poder hacer un relacionamiento para poder generar la conclusión o realización de tu interés. Ujú. Y en Estados Unidos los candidatos son financiados de manera transparente por aquellos grupos, empresas o intereses que quieren que lleves su voz al Senado O a la Cámara de o a la Cámara Diputados, de a la Diputados o presidencia. a la presidencia, pero son personas que están apostando por ti porque saben que estás llevando su voz. Ujú. Y creo que eso es muy bueno y muy sano, porque si yo soy una persona que sabe que, por ejemplo, a ti, Takeshi, que te presentas al Senado Nacional de Perú, y sé que te están financiando, por ejemplo, ONGs o grupos que financian, digamos, campañas LGTB o de minorías. Ujú. Perfecto, si yo quiero eso, porque entiendo que esos son mis intereses también, yo voy a votar por Takeshi, porque sé que está trayendo eso. ¿Y quién podría Si de financiar a los repente, pobres? no sé, las mineras, Ujú. por ejemplo, ¿no es cierto? Las mineras apuestan por tu candidatura. Ujú. De repente, bueno, yo ya sé que tú llevas intereses, ¿no? De Mineros. mineros o medioambientales, Ujú. porque hay quienes están, porque tú crees genuinamente en eso y al final creo que esa es la representación que debe estar, porque la representación tiene que ser diversa, porque el país es diverso. Entonces, cuando tú me dices, claro, ¿quién representa a los pobres? En realidad, cualquier político debería estar al servicio de los ciudadanos más vulnerables, ¿no? Y en el fondo, nosotros sí tenemos acá cuestiones muy importantes, como te decía yo antes, brechas y también niveles de pobreza monetario o no monetario, dependiendo de cuáles son los indicadores que te arrojan el nivel de pobreza que tienes como país, que puede ser bastante llamativo, porque como lo decía anteriormente, tenemos servicios básicos sin cubrir por gran parte de la ciudadanía y de la población que no vive en zonas rurales necesariamente, vive en zonas urbanas y no tiene eso. No tiene algo tan básico como una carretera, no tiene algo tan básico como una calle cuando sale de su casa Sí, o claro. una vereda. Entonces tú dices, bueno, efectivamente, tienes que también tener, ¿no es cierto? Esas personas probablemente también deben traer algunas propuestas. Eso es más de ejecutivo, obviamente, porque no es tanto del Claro. Congreso y no es la labor del Congreso. Pero sí, o sea, tú tienes que llevar ciertas banderas que son las que puedan apoyar aquellos intereses de la ciudadanía, de los sectores empresariales o de las asociaciones civiles o sociedad civil que sí te apoya. Entonces, yo creo eso por un lado. Y luego también creo que hay otro punto importante por considerar y es que ha cambiado mucho el mundo Ujú. hoy. Milei hizo una Por campaña redes. prácticamente Ujú. por redes sociales. Claro. Yo no voy a decir que eso no cuesta, probablemente algo cuesta, pero no es algo tan costoso como lo que Una vemos campaña todos los tradicional. años aquí. Y Ujú. mira tú, yo he viajado no por todo el Perú, pero sí por algunas ciudades, algunas localidades y distritos, y he visto carteles de algunos partidos políticos cada metro, o sea, Acá pasaba nomás un en Jaime metro Prado.
y era increíble. Entonces yo Sí, decía, sí. ¿cuánto cuesta? Y yo averigüé al inicio, cuando empecé la campaña, Ajá. cuánto costaba eso. Aprox. Y nunca lo pude hacer, ¿Y aprox porque cuánto era costaba? demasiado dinero. En Chiclayo, que es lo que yo averigüé, un panel grande puesto por una empresa costaba 30.000 soles Oh. al mes. Oh, Y eso que era provincia. claro, imagino que acá debe ser más Entonces, caro. en Lima segurísimo que era mucho más caro. Y en avenidas principales debe ser mucho más caro. Correcto, pero yo creo que el político Takeshi tiene que tener su plan de trabajo, tiene que tener aquellos intereses que lo motivan a entrar en política, porque Ujú. al final la política tiene que ser un servicio al ciudadano. ¿Y cuál era su interés? El mío era mejorar, en el caso del Senado, Ujú. lógicamente, dos cosas importantes que para mí eran clave. La reforma política, incluyendo la ley de partidos políticos, y la reforma de justicia. Para mí esas eran las dos cosas que eran prioritarias y que yo quería impulsar. Desde el Senado, obviamente no tenía iniciativa legislativa, Ujú. pero sí podía impulsar a través de la Cámara de Diputados leyes que fueran conducentes hacia esas dos reformas que me parecen prioritarias y además urgentes en el país, porque de lo contrario vamos a tener más de lo mismo. Partidos políticos que son partidos políticos por intereses económicos, Ujú. porque ganas plata teniendo un partido político. Claro. Hoy tenemos partidos políticos con dueño, no con ideología, no con pensamientos o ideas que los convocan, no, sino simplemente como vehículos que te llevan a la realización de un fin personal, que es ganar una curul o ganar una presidencia para tus propios intereses Y o que servir a parece la que, gente claro. que de alguna manera te ha financiado, como bien dices, ¿no? Pero hay que devolver muchos favores. Entonces, por eso te digo que creo que esto tiene que cambiar, porque la política, si no, va a ser algo cada vez más lejano del ciudadano y además odiado por las Ujú. personas que realmente creen que los políticos no hacen nada, solo entran para robar, te miran mal. Es lo que yo sentí cuando la primera vez que me puse un polo del partido con mi número. O sea, yo sentí el repudio de la gente. Hizo que era un partido nuevo. No sabían lo que era, pero cualquier cosa que fuera daba lo De mismo. político. Sí, Exacto. imagino. Es decir, sí hubo un rechazo muy fuerte que yo lo sentí en las miradas, yo lo sentí simplemente en la actitud, en el ambiente que se generó cuando yo me puse por primera vez el polo, entré a un aeropuerto y luego a un espacio más pequeño como es un avión y realmente me sentí, o sea, sentí vergüenza. Sí, Y en un momento dije, pero ¿por qué voy a sentir vergüenza si estoy queriendo hacer esto por la por el por la país. razón Ujú. correcta? Claro. Entonces, bueno, no me quité la camiseta porque me la iba a cambiar, iba a quitarme, me iba a ponerme un polo que llevaba también en la mochila en ese viaje, pero no lo hice. Y bueno, al final creo que llevé con mucho orgullo el polo o la camiseta que me ponía del partido porque yo sabía que quería hacer algo bueno por el país. Y si tú me dijeras que lo puse también en el post que escribí para despedirme, ¿no? Ujú. A mí me dieron dos consejos cuando empecé la campaña. Me dijeron, mira, escuché muchas personas, muchas con muy buenas intenciones de ayudarme, porque era gente amiga o gente conocida, y me dijeron, mira, una cosa es lo que tú dices en campaña y otra cosa es lo que tú vas a hacer cuando llegues. Ujú. Como diciéndome, no tienes que decir todo lo que tú piensas, ni tampoco lo políticamente correcto. Tienes que decir lo que la gente quiere escuchar para que vote por ti. Yo escuché y dije, no, eso no lo voy a hacer. Y lo segundo que me dijeron fue crea un personaje. Tú tienes que crear un personaje y ese personaje es el que se tiene que, digamos, instalar, En la ¿no? mente de los En demás. el imaginario colectivo, en la mente de los votantes, ¿no? Del elector. Y yo dije, tampoco. Yo soy quien soy y traigo unas ideas y voy a decir lo que yo creo. Y si eso gusta, bien. Y si no gusta, también, porque hay candidatos para todos los gustos. Por supuesto. Y entonces creo que esa decisión que yo tomé, al final puedo considerar que tuvo el efecto que
creo yo, los votos han reflejado, que sí llegó el mensaje a mucha gente y muchos ahora me escriben a veces comentarios porque sigo publicando algunos Sí, claro. Está activa videos en o redes. algunos Sí, sí, posts, sí. porque quiero seguir, digamos, exponiendo ciertas opiniones sobre cuestiones coyunturales, Por sobre supuesto. todo vinculadas con temas económicos o presupuestales que me parecen de importancia. La he visto activa, estaba yendo a programas, conferencias, eventos. Sí, sí. Sí, entonces yo creo que eso no lo voy a perder, eso va a seguir, pero lo que te decía es que creo que toda esta votación al final lo que me hace pensar es, quizá con un poco más de tiempo nos hubiesen conocido en muchos más lugares y probablemente hubiésemos pasado también quizá la La valla. valla. Bueno, me mencionó que el dinero no era tanto el problema, que el problema pudo haber sido el trabajo de bases que no se hizo y que por ende no se tenía representantes en Sí, distintos distritos. Pero ¿qué otros más problemas ha visto usted? ¿Qué cree que ha pasado? Porque igual yo creo que incluso sin los tantos representantes que le ha faltado al partido, se pudo haber hecho algo más como el hecho de pasar la valla. sí. ¿Qué más pasó entonces? Porque los Bueno, números que tienen son números muy buenos, sí. tanto para presidencia como para Senado, bueno, para diputados. Estaba viendo los resultados de Lima, son números muy buenos. ¿Qué ha pasado con Sí Creo? O sea, no solamente es el tema del trabajo de base, sino ¿qué más cree que ha faltado? Bueno, ¿Qué otro problema ha quizá encontrado? algo que no sé hasta qué punto, pero es algo que en algunos momentos de la campaña se señaló, como era la inclusión de algunas personas que quizá no eran muy queridas, Mm, ¿no? En la opinión pública, en quiero el que, elector. quiero que de la manera más acendrada posible, más sincera, ¿usted cree que el ingreso de Montoya ha sido una especie de lastre para la campaña política de SPA y por ende para la de sus senadores y diputados? Sí, o sea, tendría que tener una bolita mágica, ¿no? Bolita así para poder ver cuál Pero no hubiese sido el creo, o sea, futuro. Yo considero que yo he sí visto hubo una videos, campaña sí. fuerte, ¿no? Eso creo que todo el mundo lo ha visto, no es algo, digamos, que yo esté mm, expresando como una novedad. Sí creo que hubo una campaña muy fuerte de el por qué se había incluido al almirante Montoya, ¿no? Ujú. Creo que había mucha gente que no entendía el por qué participaba en lo que se entendía como un grupo nuevo, Por supuesto. porque se entendía que el partido Sí Creo venía, digamos, como un outsider, ¿no? Con algo Ujú. novedoso, con algo de cero, con gente nueva que nunca había participado en política y que justamente eran lo que podía recoger aquel elector que estaba desencantado de la política, desengañado de los políticos de siempre y además que tenían un serio cuestionamiento a los congresistas Ujú. de la República de este Congreso actual. Ujú. Entonces, claro, probablemente el señor Montoya, el almirante Montoya, encarnaba, ¿no? Para muchos eso. Y creo que fue algo que sí se pudo expresar en las redes y la gente en algunos casos decidió no votar por el partido Sí Creo, quizá porque se le había incluido en la lista, ¿no? Pero Ujú. bueno, al final yo considero que el principal punto débil del partido fue que no tuvimos listas a Sí, nivel por supuesto. nacional. Yo Por creo que supuesto. sí. Pero de manera interna, ¿cómo se vivió eso? Porque yo infiero que hubo bastantes comentarios, bueno, de todo un poco, ¿no? De un bando y de otro. Pero como senadora y como persona que ha destinado fondos económicos, tiempo, de todo un poco, ¿no ha sentido una especie de apuñalada al momento de recibir esta noticia, sabiendo, porque yo no creo que es necesaria una bola mágica, ¿no? Y yo he visto videos de gente despintando las paredes de Sí Creo, tirando el polo, quemándolo, he visto un video quemándolo, eso ya fue demasiado. Entonces no creo que sea necesaria una bola mágica como para saber que realmente influyó bastante en la decisión de muchos de los votantes que ya tenía perpetuado, Sí Creo. Entonces, ¿cómo se sintió eso de manera interna? ¿Cómo lo vivió el partido de manera interna, con sus candidatos al Senado, diputado? Sí, bueno, en realidad las listas ya estaban. Yo cuando ingresé Ustedes ya lo sabían como antes entonces. invitada, bueno,
lo que pasa es que yo estuve trabajando el plan de gobierno todo el tiempo y a mí me llega la invitación para participar en la lista al Senado como invitada. Yo no participaba en las decisiones ni de la votación que hacen los delegados para las listas en las que están las personas que pertenecen al partido y que están postulando, ni tampoco en las listas de invitados que al Pero usted final no sabía entonces no, hasta que salió el comunicado. hasta que salió publicado en el En- Jurado Nacional de Elecciones. Y lo supe porque en realidad vi las redes sociales. Claro. Tampoco es que yo entrase al Jurado Nacional de Sí, por Elecciones a supuesto. mirar. No, 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 no. Entonces, como te digo, yo no he participado en la elección ni de los partidarios, porque no soy del partido, ni tampoco en la lista de invitados que finalmente se colocó. Es más, yo no sabía ni siquiera mi número. O sea, yo no sabía que iba a ser la número 2. ¿Te sorprendió Sí, claro, Sí, mucho, bastante. bastante. Entonces, no sabía. Pero bueno, eso es lo que se decidió y lo que el partido decidió, porque la lista tenía ya, ¿Y digamos, unos números. lo tomó como un baldazo de agua fría la entrega de Montoya entonces? mm, Yo no me dejo impresionar mucho por titulares ni por redes sociales cuando están en su top de, digamos, de agresividad. Pero sí se sintió muy fuerte el Sí, golpe. pero yo lo que Y hice, perduró toda la campaña. sí, yo lo que hice fue, siempre he seguido las noticias Ujú, políticas, ujú. pero lo que hice yo después de conocer la noticia fue investigar, leer, buscar, Sobre Montoya. sí, para saber si realmente yo podía tener alguna objeción. ¿Y no tiene alguna objeción? ¿No tuvo alguna objeción? Bueno, lo dije yo en su momento, después de hacer, digamos, mi estudio, mi análisis, Ujú. tuve un tema, no voy a decir acá cuál, pero tuve un tema que sí lo comenté con Carlos y él me lo aclaró y ahí quedó. Y yo seguí adelante con mi candidatura. Pero punto. Y con Montoya dentro de Claro, es la que el lista. punto era vinculado con él, ¿no? Un tema, Claro. porque yo, digamos, fui muy Exhaustiva con su exhaustiva búsqueda. con la búsqueda, las votaciones en distintos temas que para mí eran relevantes, Y etcétera. tiene votos bastante peculiares el señor Montoya, pues, ¿no? Dentro del Congreso de la Sí, República. De sí. las llamadas leyes pro crimen. ¿Usted cree en las leyes pro crimen? Hablando de eso. Usted que es una mujer jurídica, una mujer de derecho. Hay muchas opiniones de un bando y de otro. ¿Usted cree en las leyes pro crimen? O sea, yo creo que es una denominación poco feliz, Pero. porque si es que tú les pones eso como título, Ujú. nadie va a estar a favor de una ley pro crimen. No, claro, Obviamente que el no. alma de la ley, pues, el Entonces, espíritu de. primero que son 8 y segundo que cada una puede ser evaluada de modo distinto. Creo que hay algunas cosas que sí podrían revisarse para ajustarse de tal manera que puedan cumplir el objetivo. Por Y otras que no. ejemplo, claro, ¿Y el cuáles tema, no? no, por ejemplo, el tema del colaborador eficaz. Ujú. El que tenga un periodo tan breve, siendo la justicia tan lenta en este país, puede llevarnos a qué al final. Puede llevarnos a que esa colaboración sea infructuosa, Claro. no nos lleve a nada. Ujú. Entonces, pero visto desde el otro punto de vista, tú dirías, en realidad lo están poniendo corto para que corras y para que realmente logres el objetivo y no tengas al colaborador eficaz como que 1000 años y al final no lo logres. No, pero lo que te Claro, digo el es, sistema jurídico es como una persona depresiva, ¿no? por Si no eso hay te digo, yo apoyo, creo y por eso te digo, Takeshi, que uno de los claro. pilares para mí era la reforma de la administración de justicia, porque la persecución del delito y todos los actores que tienen que ver con la persecución del delito no trabajan coordinadamente. El delincuente es atrapado por la policía y puede salir a los 2, 3 días por una inacción de la fiscalía, de la carceleta de la policía, pese a ser culpable, pero no hay una acción rápida o eficiente de la fiscalía. O si llega a la fiscalía, luego hay cuestiones procesales, procedimentales, que hacen que esa persona finalmente no sea procesada por alguna razón más de forma que de fondo. Y si luego llega al Poder Judicial, lamentablemente también hay una serie de recursos y fórmulas para sortearse
digamos, la posibilidad de salir en libertad. Ujú. Y si llegas al INPE, ¿y qué te digo? Sigues delinquiendo desde la cárcel en la que estés. Ujú. Entonces, al final, todo es un circuito que tiene forados enormes por donde el delincuente puede salirse completamente airoso. Ujú. Entonces, yo sí considero que hay una falta de coordinación entre todos los actores que persiguen el delito. Y al delincuente donde más... Y hablando de esta falta de coordinación, ¿qué opina de la ley que se está aprobando en el Congreso de la República de que ahora los delitos que son hechos por militares solamente se van a poder juzgar en tribunales militares y ya no en tribunales civiles? Claro, los delitos de función, ¿no? Ujú. Bueno, yo creo que eso es algo delicado. No he leído el proyecto de ley o Ujú. la ley que creo que todavía no se aprueba, es un No, está proyecto en votación, todavía. sí, sí, sí. No he leído el texto, no podría opinar de manera directa porque a mí me Pero, gusta opinar claro. siempre sobre lo que yo conozco más que sobre los dichos de unos o de otros. En el caso de las leyes pro crimen sí las estudié, por eso te digo que hay ajustes que se pueden hacer en unas, en otras, y de repente otras no son tan pro crimen como se dice, y otras sí lo son Ujú. o facilitan el delito justamente porque están pensadas dentro de un esquema de administración de justicia que no es la peruana. Pero de manera singular, de manera general, ¿qué opina de...? O bueno, ¿qué opinaría ya? ¿Usted es senadora? Bueno, ¿Apoya ese proyecto de ley? yo creo, o sea, si tú me dices simplemente por el titular, creo que los delitos de función Ujú. son los que deben ir al fuero policial Al y tribunal militar. al Ujú. tribunal militar, que es donde se tiene que juzgar, pero los delitos que no son de función deben ir a la justicia ordinaria. Ujú. Pero ahí llega la línea, porque entiendo que esta ley lo que se ha hecho es, y esto es lo que se está comentando, ¿no? Se trata de un policía que puede violar derechos humanos, por Ujú. ejemplo, se supone que haciendo su función, porque Ujú. está reprimiendo una marcha, pensemos así, o de repente está yendo a, Una zona de coca, lo que fuera. por ejemplo, entonces hay una zona gris, por eso te digo, yo quisiera leer la ley, el Y texto esto puntual. justo nace cuando pasa lo del niño, lo del chico, de la que murió en una comisaría. Correcto. O sea, yo creo que hay cosas Y eso estaba que en no, función. pero eso hay cosas que no pueden ocurrir, que no Ujú. pueden ocurrir. O sea, simplemente, ni por la policía, ni por cualquier otra autoridad Ujú. que esté, digamos, a cargo o en la realización de una función que se supone es de protección. Yo creo que a las personas que han cometido, si es que lo han cometido, porque entiendo está en investigación, pero si son responsables de la muerte de ese joven, lógicamente se les tiene que juzgar de acuerdo a lo que corresponda. Y si el fuero militar o policial funcionase adecuadamente, Takeshi, no tendríamos que tener ninguna objeción de que sea juzgado allí. Mira, ni la justicia civil, ni la justicia policial militar necesariamente te garantizan que se haga justicia. Sí, pero Entonces, león no come león, pues, ¿no? yo lo sé, pero lo que te quiero decir es que debería funcionar de otra manera y hemos visto Ujú. estos abusos que también se han denunciado en las escuelas de las Fuerzas Armadas, concretamente en la FAP, que salió el reportaje el domingo, y tú dices, ¿cómo es posible que pueda ocurrir eso en una academia de las Fuerzas De las Fuerzas Armadas? Armadas. Son jóvenes de 18 años, chicos muy jóvenes, que no merecen eso. O sea, ¿qué está ocurriendo? Por eso nosotros también proponíamos un cambio en todo lo que era la reforma del currículo en las escuelas policiales y militares. Hay algo que no está pasando, hay algo que no estamos haciendo y por lo tanto muchos de nosotros los ciudadanos, lamentablemente porque mi papá fue policía, nos vemos desprotegidos ante quien debería ser el que nos protege, que es la policía. Más Claro. bien tú ves un policía en la noche, estás viniendo de la casa de tu amigo, o te estás yendo y te para un policía, más bien temes todo lo posible y quisieras no parar, pero tienes que hacerlo. Claro. Entonces, o sea, es como que el mundo al revés, ¿entiendes? Ujú. Entonces, hay algo que está ocurriendo Que que, es una de las frases que se usó mucho en su campaña, ¿no? el mundo al revés, Claro. sí, poner el Perú al derecho. Ujú. Entonces, yo creo que sí, y esa ley hay que revisarla porque claramente hay un espacio que sí
es en la zona gris, digamos, Ujú. y sí yo tendría que mirar el texto de la ley para ver exactamente qué Mm. es lo que dice respecto a esta zona gris, porque lo que claramente no es un delito de función debería de ir por el fuero ordinario, eso no me queda la menor duda. El Claro. punto no está ahí, y lo que es de delito de función va para el fuero policial. El Ujú. punto está en la zona gris y ahí sí me gustaría ver el texto de la ley, pero en ningún caso yo estoy de acuerdo con la impunidad. Y quiero reforzar la idea de que la impunidad la puedes encontrar en cualquier fuero y en cualquiera de los tribunales. Sea civil o militar. Lamentablemente, creo que sí, y lo hemos visto con muchos casos que también han sido atendidos, por ejemplo, por el ex candidato Santibáñez. Muchos de esos casos fueron muy cuestionados No, y y bueno, el sin Fuero embargo Civil hemos salieron tenido y salieron en escándalos. libertad. Claro. Entonces, nada te garantiza eso. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que atender más bien es al problema de raíz. ¿Qué es lo que está ocurriendo con nuestra administración de justicia? Sea en el fuero ordinario o sea en el fuero militar. Y si vemos que estas cosas están ocurriendo, vuelvo al ejemplo de las academias militares policiales, Ujú. imagínate qué esperas tú de esos policías que prácticamente niños que han tenido que ir al psicólogo, al psiquiatra, creo, después de haber estado pocos meses en esas escuelas. ¿Qué está ocurriendo ahí Tristísimo. adentro? Pero es algo que se sabía desde siempre. Incluso se sabe que en ese tipo de escuelas militares y todo ello producen violaciones masivas entre ellos mismos. O sea, es algo que se sabe desde siempre. Bueno, por eso te digo, pero hay algo que hacer ahí y esas tareas son las que están pendientes, porque de lo contrario, si nosotros no revaloramos a la Policía Nacional, Ujú. a las Fuerzas Armadas y ponerlos en valor, darles su lugar, implica también pensar en cuál es la formación que hoy están recibiendo y si están en los lugares adecuados para que luego ellos puedan ser idóneos al momento de cumplir sus tareas. Y habrán personas que no son idóneas, Takeshi, y se les tendrá que dar de baja. Claro. Se les tendrá que apartar o simplemente no se les podrá dejar seguir en la carrera policial porque no son idóneas. Ujú. Por Entonces, supuesto. creo que ahí hay muchas cosas que hacer y bueno, me parece que es un tema muy, muy delicado y sobre todo grave y triste. Retomando al tema del partido, hay algo que me agarró por sorpresa. Y es que usted no está afiliada, No, está invitada. ¿Y sí, por qué no se afilió? Porque hubo un momento, sí, enero, creo, diciembre, enero de este año, que hubo una oportunidad de afiliarse. fueron los primeros días Pero ya estaba la de lista hecha. enero. Sí, o sea, Y no se afilió. ¿Por qué no se afilió así, creo? no, porque como te digo, yo entré a participar en el espacio político que me pareció a mí Ujú. el mejor. En el momento en que yo hice mi análisis de todos los candidatos que iban a lanzarse a la presidencia. De esas organizaciones políticas vi varias. Probablemente no miré las de izquierda porque no No, comparto las propuestas que ellos tienen, ni la mirada del país y en ¿qué opciones general, barajaba usted? todas las que no eran izquierda. Pero, Entonces, ¿cuál le gustaba más? bueno, miré varias. Infiero que por ahí Libertad Popular. Sí la miré menos, pero también la revisé. Revisé varias. Ujú. Y revisar, quiero decir, vi los planes de gobierno. Bueno, en ese momento no estaban los planes de gobierno, pero escuché a los Las candidatos, ideas, las ideas que el promovían, historial miré mismo. las web, ¿no? Ujú. Porque ya tenían muchas Sí, páginas páginas web. web y entonces ahí recogían el ideario, recogían un poco cuáles eran las miradas, ¿no? ¿Estuvo Respecto a coqueteando con distintos Fuerza temas. Popular? No, ¿No? no, no, no. No, nunca lo busqué. ¿Renovación? Fuerza Popular nunca lo busqué. ¿Renovación? Renovación sí, lo miré, vi las propuestas, vi un poco, ¿no? Bueno, lo conocía más porque era un partido, digamos, Ya conocido, de ya antes. concretado. Ajá. Sí, lo miré, lo revisé. Bueno, revisé varias opciones, como te digo, que podían ser más de derecha, que creo yo eran posiciones más cercanas a lo que yo Que considero. son pocos, ¿no? Porque, bueno, izquierda tenemos bastantes. De los que son llamados centros, que al fin y al cabo van a ser comodines, también hay bastantes, infiero que usted no ha visto eso, tipo No, Acuña, Pepe no. Luna, que son partidos comodines. Partidos de derecha, pocos. Fuerza Popular, Renovación Popular, Libertad Popular. Avanza País también es de derecha, Avanza ¿no? País, por supuesto. También es de Bueno, derecha. Avanza País nació como un partido comodín también. Es más, estuvo un momento bastante virado a la izquierda,
creo que por ahí estuvo Antauro Humala. ¿Ah, sí? Claro, por Ya, supuesto. no, yo le conozco a Avanza País desde la De elección. Fernández Soto. Antes Nada. no sabía que No, existía. por supuesto, Avanza, bueno, antes estaba con otro Ah, logo y todo, sí. pero sí Otro estuvo. nombre. No, no. Era el Era nombre, el nombre pero de no Avanza era el País. tren. No, no era el tren, era Ah. otro. Y estuvo ligado con el etnocacerismo. Sí, y luego, bueno, estaba de izquierda radical con el etnocacerismo, se viró un poco más para la izquierda más centrada, y luego se viró para la derecha, y a partir de Hernández Soto vinieron los liberales y todo ello, ¿no? Bueno, yo lo conozco, el partido, quizás no sé si No, sí, un lo poco miré mucho comodín. para la anterior vez, pero bueno, esta vez, Sí, digamos, comodín, hice un comodín. ejercicio mucho más concienzudo porque quería apoyar en algún espacio político y luego de toda la revisión que yo hice, me contacté con el partido a través de su página web. Y bueno, es así como conozco, pero yo empiezo, como te digo, a colaborar con el plan de gobierno. Pero para el momento de inicios de enero, por allí creo que fue primera quincena de enero, ya estaba usted como número 2 para el Senado. Sí, o Y sea, no se quiso, aún así no se quiso. la verdad es que no tenía ni siquiera en mi mente el tema de la afiliación. ¿Y lo piensa hacer? No lo tenía claro. Bueno, ahora, digamos, ¿qué es lo que venga a futuro? Porque usted es una de las caras, bueno, creo yo que es la segunda cara más visible del partido. Solamente por detrás de Carlos Spa, que es el candidato a la presidencia y fundador. Pero si lo metemos un cartito al costado de Carlos Spa, usted es la cara más visible del partido, sí creo. Sí, No hay otra más, no hay otra más. Por ahí podría mencionar a mi gran amigo Diego Schubrich acá, pero acá en Lima. Pero se hace a nivel nacional. Entonces, me pareció curioso porque era sí, una de las caras más visibles no estar afiliada al partido. sí, como te digo, nosotros trabajamos, mira, el plan de gobierno se presentó el 23 de diciembre a las 11:59. Es decir, era el El plazo máximo. límite Ujú. y tuvimos que hacer algunos ajustes también para adecuarnos al formato del Jurado Nacional de Fue un par de- Elecciones. fue un día después de lo de Montoya, creo. Tuvimos que hacer varias cosas. Entonces, hasta ese momento, digamos, yo no tenía eso en mi Ya, mente y yo ya había dicho que sí aceptaba la candidatura al Senado, pero ni siquiera sabía con qué el número número y y eso. tampoco lo pregunté porque, digamos, no era algo que me interesara de No manera... era primordial. Para mí no, yo Ujú. estaba trabajando el plan de gobierno y en eso Se es centró. a lo que me centré y Ujú. luego de eso cuando ya tengo el número 2, efectivamente, bueno, ya empiezo a pensar que había que hacer campaña. También Y eran campaña días, de verdad, porque es un número. sí, 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 sí. hicimos campaña y bueno, en realidad ahí era Navidad, Año Nuevo y yo seguía ¿Cómo trabajando. fue la Navidad y el Año Nuevo? ¿Fue bastante austera? Porque se tenía que ahorrar para la campaña. O sea, ¿cómo así? ¿Han comido pavo o han comido pollo? Hemos comido pollito, no, mentira, yo no como mucha carne, No. así que da lo mismo para mí un poco, pero no, en realidad fue sobre todo esos días más en familia y también un poco pensar, ¿no? Pensar cómo hacer, qué hacer. Digamos, tuvimos algunas conversaciones En casa. en casa Ujú. y sobre cómo conducir quizá la campaña, cómo hacerla, quiénes podrían ayudarnos, sobre todo con consejos o con ideas, gente amiga. Y bueno, en realidad yo estaba abocada en eso, o sea, nunca pensé, ni Nunca pensó siquiera en sabía, afiliarse. no, y tampoco sabía si eso ya había pasado o no, o sea, en ese momento yo no tenía mucho conocimiento del tema partidario. ¿Y ahora? Ahora yo ya tengo más conocimiento, lógicamente, porque me he tenido que relacionar con eso por mi candidatura No, ya ¿y ahora en piensa curso. alguna afiliación? Bueno, ahora lo que viene Es la es... reestructuración del partido porque Sí, se perdió la sí. inscripción. O sea, sí, la idea está en varios de los que hemos participado en la contienda electoral última, ¿no? Ujú. De volver a retomar el partido, a reinscribirlo. Pero sí existe esa idea porque Spam no ha sido del todo claro. No ha sido lo suficientemente claro como para darnos a saber si Sí, es que iba a haber o no yo un sí creo, creo para el 2031. mira, yo creo que hay personas interesadas en la reinscripción del partido. ¿Usted está interesada en la reinscripción del partido? A mí sí me Sí, gustaría, sí. pero no hay una respuesta clara de Carlos de manera interna. Bueno, yo creo que siempre ha sido muy prudente y ha esperado, digamos, que se cierren los procesos electorales. Y eso es lo que nos dijo quizá en la última reunión también,
que se iba a cerrar este proceso electoral y después de No, eso... claro, pero uno puede esperar para empezar a actuar, pero supongo que la idea y el pensamiento debería estar, ¿no? Sí, como te digo, yo creo que ese pensamiento está en varias personas del partido Pero no en Carlos. y también, bueno, no lo sé porque como tú Ujú. dices, no es que haya dicho ni que sí ni que no, lo que ha dicho es que él, después de estas elecciones, Ujú. Que acaban el 31 de diciembre bueno, el 1 de enero con la... sí, yo creo que va a ser antes, ¿no? O sea, Bueno, culminado, con digamos, este octubre, proceso las electoral votaciones. y Ujú. también está el otro proceso de regionales y municipales que también somos pocos y estamos en curso. Pero yo lo que te puedo decir, Takeshi, es que más allá de que yo no haya estado afiliada al partido, que me parece algo formal, Ujú. porque hay Claro. gente que está afiliada y puede ser inexistente de un partido político, no de si creo necesariamente de Por cualquier supuesto. partido, o sea, cuántos miles de personas están afiliadas a un partido y digamos no. Yo creo que eso sí, o sea, es importante Sí, sí, probablemente claro. para otras cosas, pero el compromiso con el que yo asumí mi candidatura y el impulso de la candidatura presidencial de Carlos Spa fue total y pleno. Ujú. Creo que he trabajado también para que mis compañeros eh, de lista en el Senado y en las listas a diputados tengan también visibilidad. Ya te digo yo, esos viajes que hicimos a Piura, que hicimos a Ica, donde teníamos candidatos, en mi caso, di todo para que esas personas tuvieran exposición, compartiéndolas en redes, haciendo activaciones con ellas en las plazas de sus Ujú, ciudades ujú. o de sus comunidades, yendo a visitar a determinadas zonas, quizá más periféricas del lugar, acompañándolos a hacer Ujú. campaña. Entonces, Pero yo le creo que me parece... tomé muy en Sí. serio el hacer la campaña y más allá de si yo era invitada o Ujú, afiliada, que me parece que es una cuestión formal, ujú. me tomé muy en serio el La campaña. trabajo y el compromiso que Y asumí. los resultados están, sacó muy buenos Y lo votos. hice con todos los candidatos que conocí. Claro. Tuve con ellos reuniones virtuales, les pude compartir muchas cosas del plan de gobierno porque lo conocía de manera directa Ujú. y lógicamente conversábamos de eso porque ellos también iban a entrevistas, entonces podíamos intercambiar puntos de vista. Realmente fue una labor que es detrás de cámaras, pero yo creo que con todas las personas que pude conocer del partido, traté de darles todo lo que pude de mi parte. Pero una consulta, ¿no le parece, tal vez, no sé si incorrecta sería la palabra, pero compleja el hecho de que Carlos, por lo menos de manera interna, porque hasta ahora me ha dicho que ni siquiera usted sabe si es que el partido sí creo seguirá o no seguirá, o sea, bajo su punto de vista personal quiere que siga, pero no se sabe, o tal vez es la interpretación de lo que me está diciendo porque no ha sido del todo clara. ¿No le parece que está mal esta especie de que Carlos esté taciturno con este tema? Bueno, no sé, cada quien toma sus decisiones y Por lo sobre menos de manera interna, sí, ¿no? bueno, el comportamiento, digamos, de otra persona yo no lo voy a juzgar, Ujú. ni a él ni a nadie, porque no es mi lógica. Pero De usted hecho, haría algo diferente, tal vez usted sería un poco más expresiva al decir, sí, va a ver, sí creo, sí, o sea, si fuera SPA, sí voy a postular para el Parlamento bueno, 31. en mi caso, si tú me preguntas, Lo que usted haría. ¿quieres? Yo te he dicho sí. O sea, por Ujú. mi parte, no voy a dejar la política aquí. Ah, se viene más Carla Mares para el Claro, 2031. voy a hacer todo lo posible por seguir Y si, aportando al país desde donde estoy ahora. si no es sí creo, ¿qué otro partido podría ser? No lo sé, pero de que yo voy a seguir tratando de hacer política desde donde estoy, va a ser. Es decir, mis redes voy a estar activa, voy a tratar de Conferencias. seguir adelante con una propuesta país, Ujú. con ideas que puedan ser un aporte a la construcción de espacios más democráticos y también más tolerantes, Ujú. porque yo creo que eso nos falta mucho. En el país hay que tender puentes, Takeshi. Esta elección, la anterior y la Estamos muy anterior, polarizados. nos ha ido dando serios mensajes de que el país está totalmente fragmentado Muy y polarizados, creo efectivamente. que no podemos contribuir echando más leña al fuego, sino todo lo contrario. Y por tanto, en mi caso, sí soy muy cuidadosa de no juzgar a las personas. Yo puedo estar o no de acuerdo con una idea, una acción, un comportamiento,
pero a las personas yo siempre las dejo a salvo, porque las personas creo que no deben ser juzgadas. Yo no soy nadie para juzgar a nadie, ni para bien ni para mal. Pero lo que yo sí puedo decirte es lo que yo voy a hacer, lo que yo haría, y si acaso, si hay algún comportamiento reprobable por parte de alguien que a mí me parece que esa acción no va, puedo decirlo también. Y hay cosas que, digamos, están dentro de lo que puede ser la esfera individual de la persona y que puede tomar sus propias decisiones. Particularmente me parece que el partido ha generado mucha esperanza en jóvenes, en gente no tan joven, a nivel nacional. Y bueno, yo el partido ideario... y los que los conforman, que es Sí, algo que yo le estaba comentando porque muy pocas veces he visto realmente tan buenos comentarios para no solamente un partido en sí, no solamente una persona, sino para todos. Y claro, yo considero que Carlos Spa ha sido el candidato más honrado en estas elecciones y el más coherente. Ha sido el primero en tomar un lado y una posición con respecto a la segunda vuelta, ni siquiera porque que se lanzaba como candidato de ultraderecha, derecha conservadora, ¿no? A Carlos, que lo tachaban incluso de tibio, en algún momento le dijeron que era un tibio sin bandera, fue el primero en posicionarse y me parece algo muy coherente en base a lo que él piensa y al dogma político que él tiene. Hablando de eso, ¿usted votó por Keiko Fujimori en la segunda vuelta? sí, Sí. sí, y he votado por ella En en la la segunda segunda vuelta del pasada, 21 también, claro que sí, y entre Kuczynski y Keiko, ¿por quién ha votado? por PPK, Ah, decía votar por Kuczynski. sí. Sí, Y no, y no tengo, digamos, ningún problema de decir por quién voto. De hecho, yo he votado por ella en las dos últimas segundas vueltas, nunca en la primera. en la primera del 2021, ¿por quién ha votado? ¿Por Hernando de Soto? No, No, ¿por quién ha votado en la primera vuelta del 2021? por Porky. Para Rafael López Aliaga. Sí, ¿Le sí, gustó más que Hernando de Soto? sí. ¿Por qué? Porque sí, me gustaba mucho más su proyecto político, su propuesta. Él quizá en ese momento, sí, me pareció la mejor opción. Sí, voté por, Para Rafael López Aliaga. sí, en primera vuelta del 21 sí. Pero bueno, en la segunda vuelta voté por Keiko, ¿Por ¿no? qué? Sí, Bueno, y ahora también he votado por por ella. Keiko en la segunda Sí, vuelta. no, o sea, una opción de izquierda extrema para mí no es, y de comunismo menos. Menos. No. Entonces esas opciones y un voto nulo, blanco, me parece que por el tipo de elección que tenemos favorece quizá al candidato contrario, ¿no? En este caso que yo no quiero que salga, obviamente, porque para mí no es viable una opción comunista o de extrema izquierda en el país. Y he visto que ahorita ya no quieren ni reconocer los resultados, ya. A pesar de que prometió de que lo iba a hacer. A pesar de que Sí, prometió que lo iba a hacer. bueno, yo creo que se han visto muchas inconsistencias e incoherencias en toda la Es campaña verdad, del la partido de campaña. Juntos por el Perú, Pero es que la ¿no? campaña en general ha sido una paparruchada. El tipo primero presentó un plan de gobierno, presentó otro, se metió con uno, luego lo dejó de lado. Sí, yo creo que han sido distintos discursos, distintos momentos de ponerse el sombrero, de No, quitárselo, sí. y también alianzas que quizá eran muy divergentes entre sí, aquellas que se constituyeron en segunda vuelta. O sea, yo considero que ¿Qué opinas del allí ese había... de Ricardo Belmont? Porque supuestamente él se había catalogado como un hombre de derecha y luego se sumó junto a Sí, bueno, yo creo que JP. las propuestas que dio en su plan de gobierno y por un poco la gente que, ¿Que lo bueno, rodeaba? que lo rodeaba, ¿no? De hecho, ha salido hace poco Antauro Humala a decir, ¿no? Que tiene gente Que él educacionista, tiene gente ahora sí, mismo en obras. de obras Ajá. En el que Senado está en el también. Senado, Sí, sí, sí. ¿no? Senado y Senado diputados. y Entonces, diputados. bueno, yo creo que hay gente de todo en todo Y lado. se va a postular para la alcaldía de Lima. Ha dicho que sí. Sí, ha dicho que sí. Ha dicho Bueno, que ya sí. el viernes yo no he podido revisar porque ahorita también están como listas inadmisibles, Ujú. por ejemplo, la de Renovación, la de Allison, es otra candidatura que se ha declarado inadmisible. Pero O sea, hay supongamos, plazos ahorita claro, que se tienen que cumplir para poder decir cuáles son las listas que proceden, ¿no? Porque hay cuestiones formales que se han observado por parte de las autoridades y lógicamente no son candidaturas que hoy podríamos decir están al 100% seguras, ¿no? déjeme frotar acá la bola de cristal que tengo imaginaria. Si todas las listas son han sido admitidas por el Jurado Nacional, ¿usted votará entonces por la lista del doctor Rubio con Rafael López Aliaga? No sé, porque quiero ver realmente cuáles son las propuestas que al final han quedado.
hay varios candidatos, me parece que se estaban diciendo que habían como 27 para Lima. Bueno, los que realmente tienen un nombre que suena importante es el de Allison, el de Techito Bruce, Susel Paredes, por ahí. Está el de Podemos Perú, Urresti, Tengo por ahí 3 que podrían estar. ¿Cuáles son? No te lo voy a decir hasta que después que ocurra la elección probablemente. Pero tengo 3 nombres por ahí que podrían ser y tengo que evaluarlos porque primero que quiero ver qué dicen, déjeme jugar las qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que van a hacer, ¿no? Barajé hasta 3 nombres. Hasta 3 podrían ser. Sí. La lista de Rafael López Aliaga con el doctor Rubio es una. Yo creo que sí. A ver, ¿cuál es más? Yo creo que barajea la lista de Allison. A ver, ¿cuál es más? Yo creo que la última podría ser Techito Bruce. Podrían ser. ¿Podrían ser esos 3? Podrían ser, sí, me parece que tienen experiencia en municipios distritales. En el caso de Renovación, bueno... el doctor Rubio no tiene esa experiencia, él pero es el de los hospitales de solidaridad, pero igual sabemos que va a gobernar. Mira, es muy probable yo en realidad todavía no tengo decidido mi voto, como te digo, quisiera saber quiénes son, pero de los nombres que se han puesto, por lo menos ya han habido algunos reportajes este domingo con algunos candidatos o precandidatos, porque todavía estaban... digamos, las listas están ahí, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, sí, o sea, habrá que ver. Yo lo que creo es que la ciudad de Lima tiene muchísimas necesidades, pero sobre todo hay un tema del tránsito que me parece que es crucial y grave. Terrible. Pero, ¿qué ocurre? Que hay muchas competencias de tránsito que han pasado a la ATU. Y donde la Municipalidad Metropolitana de Lima... fueron de los pocos partidos que promovían la eliminación de la ATU. Eso es muy positivo, eso es muy bueno. No recuerdo otro partido más por ahí, creo que luego se sumaron varios. Sí, pero bueno, no estaban en el plan de gobierno. No estaban. Fue una cosa improvisada. No estaban. Sí, pero yo sí considero que el tránsito es una de las cosas más importantes y relevantes, pero eso tiene que verse también... escuchaba a uno de los candidatos justo para Lima que decía, ¿no? Que para poder tener un poco más de injerencia y poder tener un poco más de control sobre el tránsito en Lima, iba a pedir 2 sillas más en el directorio de la ATU como municipalidad metropolitana, para de esa manera poder influir de manera mucho más directa, ¿no? En lo que era el tránsito. Pero bueno, sí me parece que hay temas muy importantes, ¿no? Lima es un mundo. La veo que converge mucho con Renovación Popular y con Rafael López Aliaga. ¿Qué opina de lo que hará? Bueno, de lo que ya hizo, ¿no? A pesar de haber sido, creo que fue el 1 o el segundo senador más votado, no va a asumir, ¿no? Yo creo de manera sincera, que sin importarle la democracia en sí misma, ¿no? Porque la gente votó por él. O sea, yo creo que sin importarle mucho la opinión popular, el deseo popular de tenerlo en el Senado, y lanzándose para teniente de alcalde, que claro, legal es porque la ley no lo prohíbe como tal, pero yo creo que el espíritu de la ley prohibiría eso. Entonces, ¿qué opina usted como Carla Márquez? Yo creo en la libertad de las personas. ¿Tiene la misma opinión que Carlos, que dice que el mercado electoral... O sea, yo sí creo en eso. Mal? ¿Sabes por qué, Takeshi? Porque mira, la ley para las elecciones municipales no admite la reelección. ¿Cuántos casos tenemos en distritos de Lima, sin ir muy lejos, que el padre se lanza en una elección y el hijo en la siguiente, y así ruletean todo el tiempo cada 4 años? O sea, si tú le quieres sacar la vuelta a la ley, la vas a sacar. Porque nadie impide que su hijo... ¿Pero eso le parece algo bueno? No, lo que te quiero decir es que al final el voto es el que decide. Claro. Y el ciudadano, si no hay otras opciones o ve que esa es la mejor, en realidad debería de elegirlo si es que quiere. O sea, yo creo pero que... vayamos a solamente la imagen de que... O sea, si esa persona es corrupta, lo que debería haber es realmente una rendición de cuentas seria y una responsabilidad asumida por el gobernante que no hace su tarea o realmente ha hecho un mal uso del poder. Eso es lo que yo creo. Entonces, si esa persona realmente ha hecho una mal tarea que no compromete delitos
o que no compromete una ¿Usted cree que actividad, Rafael López Aliaga hizo una buena tarea en la Municipalidad de Lima? bueno, no sé, creo que ha hecho cosas que están bien y otras cosas que no están tan bien. Creo que el balance en En general, general, si le tendría que poner una nota del 1 al 20 a la gestión de Rafael López Aliaga. sí, no me atrevería a poner una nota, pero lo que yo te podría decir es que, ¿A dónde inclina la balanza? ¿Para una gestión buena o una gestión mala? bueno, para empezar, a pesar de que yo creo en la libertad de las Ujú, personas, ujú, yo creo, y esa sí es mi regla, que ujú. si una persona asume una candidatura, no puede irse en medio. O sea, a Mm, mí lo que no me parece bien es que una persona renuncie a su alcaldía. Pasó con Forsyth en la Victoria, pasó con... pasó con López mm, Aliaga en la presidencia. O sea, a mí eso no me parece correcto. Si yo asumo, termino. lo asumo y lo termino. Es lo que yo A considero. pesar de que incluso prometió de que no lo haría. Es distinto ahora, porque él todavía no ha asumido al Senado, se ha lanzado, pero bueno, si él no, Pero bajo esa filosofía de que si yo asumo una responsabilidad al ser alcalde de X distrito pero ya asumí. y lo termino, esa lógica también no se podría igualar al hecho de que si yo postulo... Bueno, es que mira, ¿qué ocurre, Takeshi? Que esta ley, a Ujú. partir de este año, permitía que incluso tú postules a 2 cargos. A mí no me parece. No, Tú claro. podías No, no. postular, antes no, tú no, Yo me iba a la imagen de antes que... no, tú no podías postular a 2, porque Ujú. la pregunta que yo te hago es ¿por qué puedes postular a 2 cargos? Claro, claro. Es O sea, deberías postular solo a uno y a elegir uno. a cuál. Y a lo que genuinamente postulas es lo que realmente te Y a interesa. lo que para Yo lo que trabajas. considero que, no lo sé, pero creo que López Aliaga, como muchos candidatos presidenciales Como Carlos del Paz incluso. que han postulado al Senado, buscaban ser presidentes. Ujú. Buscaban ser presidentes y si no les salía, digamos, y votaban por ellos y tenían un escaño en el Senado, quizá ejercer esa función. Pero yo creo que en realidad lo que iba detrás era ser Ser presidente. creo yo, o sea, es mi idea, me No, claro, pero parece. entonces si si Pero la idea si él, principal es ser presidente, ¿para qué bueno, postularse al Senado? bueno, ya eso es una cuestión suya, no voy a Pero, meterme en la cabeza de otras por personas. eso mi pregunta es, ¿le parece correcto que a pesar de que el voto popular, el voto democrático lo haya puesto en el Senado, y Rafael López Aliaga, sabiendo que probablemente podía ser una persona electa, que se haya lanzado y que haya hecho todo ello, ¿no le parece mal que renuncie al voto popular, a lo que dicen No, las personas? no me parece mal. Yo creo que él, si no toma el cargo y no lo asume, y eso está permitido por la ley, porque habrá que ver, por eso es que han Ujú, declarado inadmisible su candidatura como teniente alcalde, porque han pedido que el partido ujú. aclare y sustente si va a poder dejar, porque también hay toda una controversia legal en torno a si puede o no dejar el espacio Ujú. y El tema es que pueda ahorita ser es, cubierto por un accesitario o claro, no. Eso está, digamos, en veremos. No se ha dado, claro. se está El discutiendo. tema es que ahorita es senador electo y no senador proclamado, es un Bueno, tema de como te digo, es una definiciones. situación Sí, sui sí. generis muy particular donde hay especulación, hay posiciones de distinto Y su tipo. posición es, Mi está, posición es que si la persona, no él, cualquiera, ujú, no asume por cualquier motivo, el cargo para el ujú, que fue elegido, ujú, bueno, y quiere seguir en política, se atendrá a las consecuencias de aquel elector que tuvo, que confió en él para una función, que declinó por la razón que fuera y que luego postula en otro espacio para otro cargo y la ciudadanía verá si voto o no por él. Porque si yo como elector me siento traicionada por esto que ocurrió en el Senado, no es mi caso porque yo no voté por él, pero si yo me sintiese Usted votó por el número traicionada, 2 al Senado, ¿sí creo? por supuesto, entonces, si yo me siento afectada por esto o traicionada por el candidato por el que Ajá. voté que no asume, bueno, Pero es que es una imagen general, ¿no? Primero Rafael López Aliaga asume la alcaldía de Lima diciendo que no va a renunciar, luego renuncia, se lanza al Senado, pierde la presidencia bueno, diciendo que es fraude, llega al Senado pero dice que no va a renunciar y que ahora quiere ser teniente alcalde. O sea, si bien es cierto, la ley no lo prohíbe, pero el espíritu de la ley prohíbe justamente este tipo de situaciones, ¿no? Porque el espíritu de la mm, ley dice, ok, prohíbo la reelección porque justamente no quiero que el alcalde que estuvo vuelva a estar en la siguiente gestión. Claro, entonces el espíritu de la ley dice no a este tipo de reelecciones.
¿No le parece entonces eso un acto No, incorrecto, malo, no? no, porque como te digo, ¿Y qué quien pasa tenga que si... elegir, elegirá. Y y- si no quieren elegirlo, no lo van a elegir y mm, punto. O sea, yo lo veo así de pero sencillo. en su análisis que hará para las votaciones de las municipales, ¿estará eso en mente o no? Yo En su quiero mente, ver propuestas primero. más Primero quiero que... ver quiénes son los Ujú, candidatos que se presentan. Y en segundo lugar, veré las propuestas y las podré analizar. muy Pero bien, no, no exactamente no tengo algo ahora mismo pensado y decidido. muy bien. Bueno, es un pequeño análisis electoral un poco vertiginoso para ello. Ya mi productor me está diciendo que nos estamos pasando las 2 horas, creo, de la hora y media, no sé cuánto estamos acá. Quiero hacer una última pregunta para cerrar. ¿Qué se viene para Carla Mares? ¿Qué hay de acá hasta el 2031? Que infiero que, bueno, me dijo que quiere seguir participando en política, eso a mí me parece fabuloso porque el Perú necesita más gente como usted. Se lo he dicho de manera privada, lo digo ahora de manera pública, no tengo ningún problema en decirlo. Yo sé que no me voy a decepcionar de decir estas palabras. Entonces, me siento muy feliz de que quiera participar en el 2031, como fuere. Tal vez la veo en una lista presidencial, quién sabe, como dice, no se sabe. Pero, ¿qué viene para estos años entonces, para Carla Bueno, va Mares? a ser mi trabajo de siempre. Yo trabajo en la universidad, como sabes, y voy a seguir en Como mi docente. labor universitaria porque me gusta estar en la universidad, me gusta la investigación también, esa es mi labor principal. Y no voy a dejar el espacio político porque creo que se puede hacer política desde donde uno está. Y mi participación básicamente va a ser con jóvenes, va a ser en espacios como este, donde Ujú. puedo realmente tener una conversación donde puedan haber propuestas, quizá opiniones informadas, más técnicas en algunos casos porque tienen que ver con mi expertise y foros, ¿no? Me han invitado para un evento en una universidad en ¡Ah, Trujillo. qué bueno! Sí, entonces voy a seguir, digamos, participando de manera activa con jóvenes, que es lo que a mí me gusta, porque siempre me he dedicado a la universidad por eso, precisamente, porque me gusta estar eh, compartiendo conocimiento, eh, realmente viendo que hay eh, tantas personas en el Perú valiosas, talentosas, que pueden hacer tanto por mejorar las cosas donde están, sea en la empresa, sea en el mundo, eh, bueno, del sector público o en la política, ¿por qué no? Ujú. Entonces, yo voy a seguir activa en mis redes, voy a seguir activa en espacios como este, Takeshi, por eso te agradezco la invitación. No, Y más bien al también contrario, gracias y por también aceptar. en otros espacios Por universitarios, a través de supuesto. foros, a través de conversatorios. Hace poco he estado en uno, Del Pacífico. sí, Sobre sobre temas, mujeres. Sí, 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 sí. de la mujer y el derecho. Sí. Entonces, yo creo que esos son los espacios que a mí me gustan, Y a que mí me disfruto y parece donde muy creo que bien. puedo aportar algo. Y me alegra. Mientras el futuro del partido político, sí creo, siga inescrutable, me parece correcto que usted pueda asumir esta posición de ser clara y que le da la felicidad a sus 47.000 y pico de votantes de que tendrán a Carla Mares en un futuro en la política. Ojalá, en sí creo, porque creo que usted ha convergido de manera correcta y de manera eficaz con sí creo que se han sumado y han sido uno solo. Ojalá pueda seguir, ¿no? Todavía sigue en duda, pero ojalá pueda seguir y si no, en cualquier lado, pero tenerla acá en política porque creo que el país necesita más gente como usted. ¿Y quién mejor que usted misma para describirse? ¿Podría describirme a Carla Mares en 3 palabras? Chiclayana, Chica Diana, con lo que es tortita de chocolate y su cevichito. por supuesto, Buenísimo. abogada Abogada. y universitaria, porque me gusta, digamos, el estar siempre aprendiendo y creo yo el mundo universitario es algo que yo valoro mucho. Permítame sumar una palabra más. Humana. Y lo que significa la palabra humana. Bondadosa, empática, completamente increíble. Ella es Carla Mares. Esa es nuestra Carla Mares, la que fue candidata con el número 2 al Senado. Muchas gracias, estimados, por ver el programa del día de hoy para que puedan conocer un poco más a Carla Mares, la humana. A Carla Mares, la humana de la política. Yo creo que yo la voy a llamar, discúlpeme, la senadora del pueblo. A pesar de que no sea senadora, a pesar de que no puedo asumir la senadora del pueblo, porque con esta cantidad de votos, ¿cuánta gente hubiera deseado
que esta cantidad de personas hubieran votado por ellos. Y no solamente porque, bueno, me regaló el polo, esto, sino porque usted demuestra algo que a los políticos les falta, y es humanidad. Muchísimas gracias, Gracias, estimada Carla, por Takeshi. estar acá, por aceptar la invitación. Gracias, Takeshi, Sí. por la invitación. No se preocupe, muchas gracias. Gracias. Y con esto terminamos el programa el día de hoy, un programa maravilloso, con una invitada espectacular, con alguien a la que yo considero, como mencioné anteriormente, mi madre en la política, la que me llevó a estos lugares, a estos nuevos terrenos. Y nada, muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por ver el programa el día de hoy. Un saludo.